Durante miles de años, los cananeos han sido un enigma. En la Biblia aparecen como un pueblo poderoso, misterioso, casi perdido entre las sombras del tiempo. Eran mencionados constantemente, pero a la vez permanecían ocultos, como si la historia hubiera borrado deliberadamente sus huellas. Mientras en Egipto los faraones levantaban pirámides que desafiaban a los siglos, y en el Egeo florecían las primeras ciudades griegas, en el corazón del Levante los cananeos construían su propio mundo. Entre el 3000 y el 2000 a.C., este pueblo dominó estratégicamente una región que hoy comprendemos como Líbano, Israel, Jordania y partes de Siria. Un territorio pequeño en mapa, pero esencial en las rutas comerciales, culturales y militares de la antigüedad. Sus ciudades-estado formaban un mosaico vibrante de culturas y poderes locales: Géiser y Megiddo, fortalezas imponentes, Tiro y Sidón, puertos legendarios cuyos barcos de cedro surcaban el Mediterráneo, llevando tintes púrpuras, madera preciosa y artesanías finas. Cada ciudad era independiente, pero todas compartían una identidad común, esa identidad que más tarde se perdería entre guerras, invasiones y relatos bíblicos. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿quiénes fueron realmente los cananeos? No dejaron vastas bibliotecas como los mesopotámicos, ni monumentales templos escritos en piedra como los egipcios. Sus textos fueron escritos en papiro, un material frágil que el tiempo devoró sin piedad. De ellos nos quedan apenas fragmentos, escenas pintadas en murales egipcios, registros asirios que hablan de conquistas y tributos, y referencias religiosas que, a menudo, los retratan desde la mirada de otros. Era como si los cananeos hubieran sido recordados por todos, excepto por ellos mismos, y sin embargo, hoy las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. La arqueología moderna ha llegado donde los textos no pudieron. Y una herramienta inesperada, el ADN antiguo, está revelando secretos que permanecieron enterrados durante casi 4000 años. Por primera vez, podemos ver más allá del mito, más allá del silencio que dejaron. Podemos seguir las pistas que ellos mismos no escribieron, pero que su sangre sí guardó. Esta es la historia real de los cananeos. Y quizá, más sorprendente aún, la historia de quienes llevan su legado hasta nuestros días. Los cananeos no formaron un gran imperio, sino un conjunto diverso de ciudades-estado y tribus repartidas por todo el Levante. Cada ciudad tenía su propio gobernante y sus propias tradiciones, pero compartían una identidad cultural común que los unía. La arqueología muestra que eran el resultado de la mezcla entre antiguos agricultores locales y grupos de pastores nómadas que se movían entre montañas y desiertos. Sin embargo, su origen exacto siempre fue difícil de rastrear. No dejaron abundantes textos ni documentos propios, y lo que sabemos proviene principalmente de lo que otros pueblos escribieron sobre ellos. Genéticamente, su historia era aún más confusa. Los restos disponibles eran escasos, y el clima húmedo de la región no favorecía la conservación del ADN. Por eso, durante mucho tiempo, nadie pudo determinar con precisión de dónde venían ni cómo se relacionaban con las poblaciones actuales. Todo cambió cuando un equipo de investigadores decidió comparar restos arqueológicos de la Edad del Bronce con ADN moderno. Esa combinación permitió abrir una ventana inédita al pasado. Una ventana que empezaría a revelar quiénes fueron realmente los cananeos. En 1998, arqueólogos franceses excavaron la antigua ciudad portuaria de Sidón, fundada hacia el 4000 a.C. Para la Edad del Bronce Medio, Sidón era un centro enorme. Barcos de cedro, tintes púrpuras, madera libanesa y vidrio viajaban desde sus puertos hasta Egipto. Pero lo más importante estaba bajo tierra. En un barrio urbano antiguo hallaron 5 esqueletos de hace 3700 años, gente común, no reyes, no guerreros, sino comerciantes, artesanos y familias. Sus huesos petrus, una zona muy densa del cráneo, habían protegido su ADN durante miles de años pese al clima húmedo del Líbano. El ADN fue extraído en el Instituto Sanger, en Inglaterra. Usaron máquinas de secuenciación capaces de leer miles de millones de fragmentos minúsculos de ADN. Los científicos lograron obtener
ADN completo de los 5 individuos, ADN mitocondrial, materno, ADN del cromosoma Y, paterno, y lo compararon con genética de 99 libaneses actuales. El resultado prometía responder la gran pregunta: ¿de dónde venían los cananeos? El análisis mostró que los antiguos cananeos eran una mezcla de dos poblaciones. 48% de agricultores neolíticos del Levante, 52% de poblaciones antiguas de Irán. Los levanteses fueron los primeros agricultores del mundo, creadores de aldeas tempranas como Jericó. Los iraníes antiguos eran pastores y mineros que se expandieron por Eurasia. ¿Cuándo se mezclaron estos dos grupos? La genética mostró que ocurrió entre 6.600 y 3.550 años atrás, es decir, entre 4.600 y 1.550 a.C. Los hombres de Sidón tenían dos linajes del cromosoma Y, J1P58, originado en los montes Zagros, Irán. Hoy alcanza el 74% entre los árabes de los pantanos en Irak, J2M12, un linaje que se extiende desde los Balcanes hasta la India. Ninguno de estos linajes existía en los agricultores neolíticos del Levante. Eso significa que nuevos pueblos llegaron desde el este, trayendo linajes paternos frescos y mezclándose con comunidades locales. En cuanto a las líneas maternas, encontraron haplogrupos aún presentes en Líbano y el Medio Oriente, aunque con ligeras diferencias. Analizando 84 marcadores genéticos. Tenían piel clara a media. Portaban un gen relacionado con piel clara común en europeos. Eran intolerantes a la lactosa, igual que muchos habitantes del Medio Oriente hoy. Esta era la gran duda. Usando comparaciones genéticas avanzadas, F4 y QPADM, los científicos confirmaron que los libaneses modernos comparten ADN directo con los cananeos de Sidón. Son una mezcla de cananitas de la Edad del Bronce, pueblos de Eurasia que llegaron hace 3.000 años. En otras palabras, el Líbano actual es la continuidad genética de los antiguos cananeos. A pesar del enorme avance, la historia no está completa. Nuevos proyectos buscan ADN desde los primeros agricultores, los fenicios, las edades posteriores del Hierro y otras regiones del Levante. La tecnología pronto permitirá reconstruir miles de años de continuidad genética, en un detalle nunca visto. Los cananeos fueron un pueblo complejo, diverso y profundamente humano. Durante siglos, su historia estuvo envuelta en misterio, mencionados en la Biblia, temidos por algunos textos antiguos, ignorados por otros, y prácticamente borrados por el paso del tiempo. Eran una civilización sin voz escrita propia, cuyos relatos parecían haber desaparecido para siempre. Pero la verdad nunca estuvo perdida, solo estuvo enterrada. Gracias a la arqueología moderna y sobre todo, al ADN antiguo, hoy sabemos que los cananeos no fueron un pueblo olvidado, ni una civilización extinguida. No se desvanecieron tras las guerras, no fueron reemplazados por otros imperios, y no quedaron convertidos en un simple pie de página en la historia del Medio Oriente. Al contrario, sobrevivieron donde más importa, en la gente. Los análisis genéticos revelan que los cananeos continúan vivos en la población actual del Líbano y en otras regiones del Levante. Su linaje siguió adelante a pesar de invasiones egipcias, asirias, babilónicas, persas, griegas, romanas y árabes. Resistió la caída de ciudades, el paso de religiones, los cambios culturales y hasta la transformación completa del mapa político del Medio Oriente. Durante 4.000 años, su ADN caminó silenciosamente entre el caos de la historia, transmitiéndose de generación en generación, sin monumentos,
sin grandes bibliotecas, sin imperios, solo a través de la vida misma. Y hoy, los descendientes de los cananeos continúan construyendo, trabajando, amando, creando familias y dejando su propia huella en un mundo que ellos mismos ayudaron a moldear en la antigüedad. No como una civilización perdida, sino como una civilización viva, presente en las personas, en las culturas, en los apellidos, en las tradiciones y en la identidad de toda una región. El legado cananeo no es un recuerdo arqueológico, es una línea ininterrumpida de humanidad que cruza los siglos. Una historia que desafió guerras, imperios, conquistas, migraciones y milenios completos, para llegar hasta nuestros días. Y gracias a la ciencia, por fin podemos decirlo con certeza, los cananeos nunca desaparecieron. Siguieron aquí, todo este tiempo. Solo estábamos esperando las herramientas correctas para escucharlos.